Yo tenía apenas 12 años cuando escuché esta historia por primera vez. Me la contó un anciano, alguien que ya no está entre nosotros. Siempre he tenido la extraña sensación de que ese viejo no solo conocía la historia, sino que en realidad la vivió. El nivel de detalle con el que me la relató era tan minucioso, tan vívido, que o bien fue testigo directo de los hechos, o poseía una imaginación extraordinaria, capaz de conectar con el éter, como lo hacía Nikola Tesla al concebir sus inventos. Es la historia de un niño llamado Tobías. Vivió en algún lugar remoto durante los años 40. Un niño brillante, demasiado inteligente para su edad. Esa misma inteligencia lo mantenía la mayor parte del tiempo solo. Tenía amigos, sí, y muchos, pero Tobías prefería perderse en su mundo interior, entre piezas, planos e ideas. Porque Tobías era un inventor. En el pequeño pueblo donde vivía había una tienda de abarrotes, de esas que venden de todo. Pan, clavos, refrescos y también revistas. Un día, mientras revisaba los estantes, sus ojos se toparon con una vieja revista de electrónica. Aunque estaba cubierta con un plástico algo sucio y amarillento, pudo leer en la portada un artículo que decía: "Arma tu propio radio de transistores". Para un niño como Tobías, aquello fue como descubrir un mapa del tesoro. En su pueblo, la televisión era un lujo que solo unos pocos podían permitirse. La radio, en cambio, era una ventana mágica al mundo, y la idea de construir una con sus propias manos lo emocionó profundamente. Compró la revista con las pocas monedas que llevaba y al llegar a casa, la leyó una y otra vez. Analizó cada imagen, cada esquema. El manual pedía piezas muy específicas: una bobina de antena de onda media, una batería de 1.5 voltios, un condensador variable, un transistor NPN, una resistencia de 10 ohmios, cables y conectores. Tobías, por supuesto, no sabía exactamente qué era cada cosa. Tenía 10 años y ningún dinero. Pero sí tenía algo que muchos pierden al crecer: determinación y curiosidad sin límites. Así que empezó su búsqueda. Cada vez que salía a la calle y encontraba un alambre de cobre, lo recogía. Si alguien tiraba una radio vieja, Tobías la rescataba. Hurgaba en la basura en busca de antenas, resortes, tornillos, pedazos de metal o tapas de refresco. Poco a poco se convirtió en un recolector de objetos olvidados, un verdadero ropavejero de piezas oxidadas, movido por el deseo de darle vida a su invento. La habitación de Tobías, al paso del tiempo, se había convertido en un verdadero deshuesadero de electrodomésticos olvidados y piezas mecánicas y eléctricas esparcidas por todos lados. Poco a poco, siguiendo los esquemas y las imágenes del manual, empezó a darle forma a su proyecto, atornillando, pegando, armando todo. El radio de transistores en apariencia casi estaba terminado, mas la seguridad de que funcionara era aún incierta. Una de las piezas claves faltantes era una pequeña pieza de porcelana blanca que aparentemente servía como resistencia de la corriente eléctrica que hace el radio funcionar. Dicha pieza no la pudo encontrar por ningún lado. Una noche, ya dormido en su cama, Tobías sintió una vibración en sus oídos, una especie de sonido, lo cual lo hizo despertarse y levantarse de la cama. Como en estado de hipnosis, Tobías se sintió atraído hacia afuera de su casa. Algo invisible lo dirigía hacia un viejo lote baldío, en donde los vecinos tenían la mala costumbre de tirar basura y otros desechos peores. En la oscuridad de la noche, Tobías observó el destello de algo brillante sobre el suelo. Entre la basura y los matorrales, era la pieza de porcelana que hacía falta para su radio. Solo que esta era de color azul y semitransparente, pero tenía la forma y el tamaño exactos. Tobías la tomó y regresó a su cama. En la mañana, al despertar, Tobías recordó todo como un sueño. Pero al ponerse de pie y al observar su creación sobre la mesa de trabajo, pudo constatar que la pequeña pieza de porcelana azul transparente
estaba ya perfectamente instalada en su radio. Vaya sorpresa, no recuerdo haber hecho esto yo. Desde aquel instante, una inspiración profunda y una determinación imparable se apoderaron de Tobías. Terminar su radio de transistores, conectarla a la corriente y comprobar que funcionaba, se volvió más que una meta, una obsesión silenciosa que lo acompañaba día y noche. Durante semanas trabajó sin descanso, entre cables, planos y destellos de intuición que parecían no venir del todo de él. Y entonces, una noche, cuando la ciudad dormía y solo se oía el tic-tac del reloj, la radio estuvo lista. Con el corazón palpitando y una sensación de mariposas en el estómago, Tobías conectó su radio a la corriente eléctrica. Contuvo la respiración, presionó el botón de encendido y la radio cobró vida. Una chispa de luz amarillenta se encendió en el dial. Con la mano temblorosa por la emoción, subió el volumen. Un susurro de estática llenó la habitación. Tobías estaba encantado e impresionado. Aunque no estaba seguro de haber seguido exactamente las instrucciones del viejo manual de la revista, algo dentro de él le decía con fuerza: Continúa. Lo vas a lograr. El radio funcionará. Durante todo el día, Tobías giró el dial una y otra vez, con esperanza. Buscaba una señal, una estación, una voz, música, cualquier cosa. Pero solo obtenía estática. A veces giraba el dial con la delicadeza de un relojero, otras veces lo hacía bruscamente, como si eso pudiera forzar a la radio a hablar. Ajustó la antena, se movió por distintos rincones de la casa, subió a una silla, se agachó junto a la ventana. Pero todo seguía igual. La radio solo hablaba en estática. Tobías no sabía cómo resolverlo. Había tenido el ingenio y la creatividad para construir el aparato, sí, pero no el conocimiento técnico para repararlo o hacerle ajustes complejos. Esa noche, ya algo desanimado, pero aún con la chispa de la convicción encendida, Tobías tomó su radio y salió al patio. El cielo estrellado lo miraba en silencio. Se sentó en una vieja banca de madera y colocó el aparato sobre sus piernas. Lo observó con atención, como si esperara que, de tanto mirarlo, le revelara sus secretos. Y entonces hizo algo casi sin pensarlo. Aunque la radio no estaba conectada a la corriente, giró una vez más el dial. Apuntó la antena hacia el cielo y de pronto la radio se encendió. Una luz azul surgió desde el interior del aparato. Era la misma tonalidad translúcida que tenía aquella extraña pieza azul que había encontrado en el lote baldío semanas atrás. Tobías sintió un escalofrío. Había miedo, sí, pero también una emoción inexplicable, como si estuviera al borde de un descubrimiento mayor. Movió el dial con cuidado, haciendo que la aguja recorriera lentamente la escala, de 530 kilociclos hasta los 1700 kilociclos. Silencio. Nada. Y de repente la aguja retrocedió sola. El dial tembló. La aguja vibró y se quebró. Entonces el silencio se rompió. Una voz emergió del aparato. Suave, dulce, pequeña, amigable, pero hablaba en un lenguaje desconocido, un idioma que no pertenecía a ningún rincón del mundo que Tobías conociera. La voz en la radio de Tobías seguía hablando. Lo hacía en un idioma extraño, incomprensible, y sin embargo, había algo en su tono que le resultaba extrañamente familiar. A veces parecía que recitaba, otras que cantaba suavemente, como si sus palabras fueran parte de una melodía olvidada. Tobías no comprendía el significado, pero no podía dejar de escucharla. Cada día, al volver de la escuela y terminar sus quehaceres, repetía el mismo ritual. Salía al patio con su radio, la colocaba con cuidado sobre sus piernas.
Apuntaba la antena al mismo punto del cielo y se quedaba ahí, inmóvil, escuchando. La voz nunca se detenía, y aunque las palabras seguían siendo desconocidas, Tobías sentía que algo en su interior empezaba a entender, como si su mente subconsciente comenzara a traducir lo imposible. Hasta que una tarde sin aviso, la voz cambió. Tobías, ¿sigues ahí? ¿Me escuchas? Tobías se quedó helado. Con un sobresalto soltó la radio de golpe. El aparato cayó al suelo, rebotando sobre la tierra, y una de sus tapas laterales se desprendió. Fue entonces cuando lo vio claramente, la misteriosa luz azul que siempre emergía del interior. Venía directamente de aquella pieza translúcida que había encontrado en el lote baldío. Y, pese al impacto, la radio seguía funcionando. La voz volvió a insistir. Tobías, ¿sigues ahí? ¿Me escuchas? Temblando con los ojos muy abiertos, Tobías se acercó al aparato caído. Tragó saliva y apenas por encima de un susurro respondió. Sí, puedo escucharte. ¿Quién eres? Hubo un breve silencio y entonces con una suavidad casi humana la voz contestó. Me llamo House. Tobías notó algo nuevo en aquella voz. La voz de un niño, de alguien de su edad. No solo era suave, sino también amable, cercana, como si hablara con un amigo que aún no conocía. Entonces, con un atisbo de confianza, respondió. Yo soy Tobías. La voz no tardó en contestar. Eso, ya lo sé. Desde que encendiste tu radio, he escuchado todo lo que ocurre a tu alrededor. Sé quién eres. Conozco el nombre de tu mamá y tu papá. Sé en qué calle vives y cómo se llama tu escuela. He oído lo que pasa en tu habitación, en tu cocina, en tu estancia, durante semanas. Un escalofrío recorrió la espalda de Tobías. ¿Y qué quiere?, preguntó con un nudo en la garganta. ¿Por qué hablas conmigo? La respuesta fue inmediata pero tranquila. Primero, porque quiero ayudarte. Y segundo, porque tienes algo que me pertenece, que nos pertenece, y debe ser tratado con mucho cuidado. Tobías titubeó. ¿Me quieres ayudar? ¿Con qué? Ya hablaremos más de eso. Ahora que tú me entiendes y yo te entiendo. Por lo pronto, mañana, cuando vayas a la escuela, no olvides llevar un impermeable y tu paraguas. Lloverá. Seguiremos esta conversación mañana. Al día siguiente Tobías se despertó inquieto. El cielo estaba despejado, no había nubes. Pero en su cabeza seguía la advertencia de Hout. No olvides tu impermeable y el paraguas. Lloverá mucho. Con cierta vergüenza, lo metió en su mochila sin decir nada a su madre. En la escuela, las burlas no tardaron. ¿Esperas un diluvio o qué? Tobías forzó una sonrisa. Todo parecía normal. Ni una nube. Ninguna señal de tormenta. A la salida, pese al sol radiante, se puso el impermeable y abrió el paraguas. Algunos compañeros lo vieron y rieron de nuevo. Pero al cruzar un camino de tierra, un viejo camión cargado con botes de cal viva dio un giro brusco. Uno de los recipientes se volcó. La sustancia blanca y corrosiva voló directo hacia Tobías. Golpeó el paraguas, resbaló por el impermeable. Cayó al suelo. Tobías no sufrió ni un rasguño. Se quitó el impermeable. Miró al cielo, como si ya lo supiera. En su mochila la radio vibró. Y la voz volvió a hablar. ¿Lo ves? No te mentí. Tobías, temblando, preguntó. ¿Cómo lo sabías? La radio susurró. Podemos verlo todo. Cuando Tobías llegó a casa, no dijo una sola palabra sobre lo ocurrido. Guardó silencio durante la cena, evitó preguntas y se apresuró a terminar sus tareas. Apenas tuvo un momento libre, tomó su radio, salió al patio y la encendió. La antena apuntó al cielo,
No tuvo que esperar mucho. ¿Cómo supiste lo que iba a pasar?, preguntó en voz baja, casi susurrando. ¿Quién puede saber el futuro? ¿Y por qué? ¿Por qué me estás protegiendo? La voz de Haut respondió, suave pero con un eco profundo. Es difícil explicarlo, Tobías, pero lo entenderás. El futuro no existe como crees. Y te protegemos porque tú eres valioso. Tobías tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién eres realmente, Haut? Esto me está asustando. Hubo una pausa breve. Luego la voz volvió. No tienes nada que temer, mi querido amigo. Muy pronto entenderás todo. Pero dime algo más, al menos, rogó Tobías. Haut continuó. Por ahora, escucha con atención. Mañana cuando vayas a la escuela, no lleves tu radio en la mochila, ni libros, ni cuadernos. Solo lleva tu almuerzo. Tobías sintió angustia. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces la voz dijo con calma desconcertante. Y respecto a quién soy, puedo decirte esto. No soy de tu planeta. Tobías se quedó en silencio. Luego preguntó. ¿Pero qué acabas de decir? La radio se apagó. Al día siguiente, Tobías de nuevo despertó ansioso. Siguió al pie de la letra las instrucciones de Haut. No llevó la radio ni útiles escolares, solo su almuerzo, sin saber por qué ese día era distinto. Las clases pasaron sin novedades, pero al volver a casa ocurrió algo inesperado. Al cruzar frente a una casa del vecindario, recordó al temido perro que siempre estaba atado. Esa vez el perro se soltó y corrió hacia él. Tobías huyó, pero el animal alcanzó su mochila. Mordió con fuerza y se detuvo, entretenido con el almuerzo. Esto le dio un espacio a Tobías para correr hasta su casa, y al cerrar la puerta lo comprendió. Haut lo había salvado otra vez. Desde entonces, hablar con Haut se volvió rutina. Cada noche en el patio, la radio cobraba vida con historias, advertencias y secretos. Incluso lo ayudaba con sus tareas, y Tobías comenzó a destacar en la escuela. Se volvió más curioso, más valiente. Le hablaba a Haut de su mundo, sus alegrías y sueños, y Haut escuchaba con atención. Con el paso de las semanas, Tobías ya no era el mismo. Hablaba con más seguridad y parecía adelantarse a los hechos. En clase de ciencias, respondió una pregunta antes de que el maestro la hiciera. Otra vez, advirtió a una compañera que no usara el columpio. Horas después, uno de los lazos se rompió. Los niños empezaron a llamarlo el adivino, algunos con admiración, otros con temor. Los adultos también comenzaron a notar cosas. Ese niño no es normal. Siempre sabe cosas que no ha visto. Es como si alguien le hablara desde otro lugar. Algunos lo miraban con respeto, casi como a un elegido. Otros, en cambio, murmuraban con desconfianza. Eso no viene de Dios. ¿Y si esa radio no es realmente una radio? Tal vez deberíamos hablar con el párroco o con la autoridad. Tobías, ajeno a todo, seguía refugiándose cada noche en la voz de Haut. La radio era su ventana al universo, y sus charlas con su amigo interestelar se volvían más profundas. La ingenuidad de un niño no conoce límites. Tobías, emocionado por su amistad con Haut, no pudo evitar contárselo a algunos compañeros de la escuela. Lo hacía con la naturalidad de quien comparte un secreto hermoso sin pensar en las consecuencias. Él no es de este planeta, pero me habla todos los días. Me protegió de una lluvia de ácido y cal. Me salvó de un perro bravo. Me ayuda con mis tareas. Sabe cosas que nadie más sabe.
Pero el efecto fue inmediato. Los rumores se esparcieron como pólvora encendida por las calles polvorientas del pueblo. Las palabras pasaron de boca en boca, de los niños a sus padres, de las esquinas a las tiendas, del mercado al párroco. Dice que habla con un ser del cielo. Asegura que lo protege. Ese aparato suyo no parece de este mundo. En pocos días, todo el pueblo sabía de Tobías. Lo que antes era solo una curiosidad, ahora era motivo de preocupación. Los adultos comenzaron a murmurar con tono severo. Ese niño no está bien. ¿Y si está poseído? ¿Y si ese aparato es una trampa del diablo? Un grupo de vecinos llegó a exigirle a la familia pruebas. Querían oír la voz, ver la luz azul, tocarla. Los padres de Tobías, confundidos, avergonzados y asustados, tomaron una decisión drástica. Lo sacaron de la escuela, le prohibieron hablar del tema y encerraron la radio en un armario bajo llave. ¿Es por tu bien, hijo? Basta de fantasías. Ya no vas a hablar con esa cosa. Tobías lloró, suplicó, pero no hubo forma de convencerlos. Los días se volvieron grises, largos, vacíos. Solo el cielo estrellado parecía recordarle que aún había algo más allá. Después de semanas de encierro, Tobías estaba al límite. Sin escuela, sin amigos, sin poder hablar con Haut. Los días se arrastraban como sombras interminables. Las paredes de su habitación parecían cerrarse sobre él. Una tarde, mientras sus padres salieron al mercado, como cada viernes, Tobías supo que era su momento. Corrió al armario donde habían encerrado su radio, el corazón golpeándole como un tambor de guerra. Con manos temblorosas, sacó sus herramientas improvisadas, un alambre torcido, un clip, la punta limada de una cuchara. Se arrodilló, respiró hondo y trabajó el candado. ¡Clic! El sonido fue un estallido de esperanza. Abrió el armario. Ahí estaba, su radio. Silenciosa, empolvada, pero intacta y viva. La encendió, un leve zumbido, una tenue luz azul. Y entonces, la voz que tanto había esperado. Tranquilo, amigo. Ha llegado el momento. Tobías sintió un golpe de emoción en el pecho. Haut, necesito tu ayuda. Todos piensan que estoy loco o poseído. Lo sé, Tobías. He estado contigo todo este tiempo. Pero ahora es momento de actuar. Las cosas están por cambiar. Para ti y para mí. Tobías tragó saliva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me encerraron? ¿Por qué nadie me cree? Porque dijiste la verdad. Y la verdad, Tobías, es algo que muchos aún no están listos para aceptar. Pero no tengas miedo. Hay algo que debemos hacer. Y necesito que seas más valiente que nunca. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Tobías, la voz hecha a un hilo. Hubo un breve silencio, y luego Haut habló con tono solemne, casi como un juramento. Debes ir al campo de béisbol del pueblo. Lleva contigo la pieza azul. Ahí, delante de todos, yo me manifestaré. Te verán, nos verán, y sabrán que no estás loco. Sabrán que soy real. El nombre de Tobías ya no era solo el de un niño callado con gustos raros. Era noticia nacional. Los rumores sobre el niño que hablaba con una voz del más allá o de otro mundo habían recorrido radios, periódicos y noticieros. Lo llamaban el niño del mensaje azul, el elegido del éter, y otros títulos cargados de burla, devoción o miedo. Pero Tobías, con la frente en alto, habló sin titubeos. Este viernes 13 de mayo, a las 3 de la tarde, en el campo de béisbol de la ciudad. Llevaré la pieza azul, él vendrá, y todos verán que no estoy loco. Y el país entero escuchó. Ese día se transformó en un evento sin precedentes. Las autoridades federales intervinieron de inmediato.
Acordonaron el campo con vallas de madera reforzada. Instalaron reflectores y torres de vigilancia. Desplegaron soldados en todos los accesos. Montaron cámaras cinematográficas de 16 milímetros en cada esquina. Unidades móviles de radio y televisión llegaron en camionetas rechinantes, con antenas altas como árboles y micrófonos pesados. Lo que debía ser un encuentro íntimo entre dos amigos, uno humano, otro no, se había convertido en un espectáculo. Una feria cargada de expectativa, temor y sensacionalismo. Gente de pueblos cercanos llegó en camiones y bicicletas. Reporteros de otras ciudades transmitían en vivo por radio. Cadenas nacionales alteraron su programación. Había vendedores ambulantes, niños corriendo, cánticos religiosos y pancartas con frases como «Muéstranos la verdad» o «El niño no miente». 13 de mayo, 2:50 de la tarde. El sol colgaba inmóvil en lo alto, y el cielo despejado como una sábana blanca parecía aguantar la respiración. Tobías caminaba con paso firme por el campo de béisbol. En su mano apretaba la pieza azul, brillante como siempre, pero más cálida que nunca. La multitud se agitaba al verlo. Unos aplaudían, otros gritaban su nombre, algunos rezaban. Los reflectores lo seguían mientras cruzaba el campo. Las cámaras zumbaban. Los soldados lo observaban, tensos, con el dedo en el gatillo. Sus padres al fondo sostenidos por los brazos de un oficial. Tobías llegó al centro exacto del diamante. El calor era espeso. El murmullo de la multitud crecía como una marea. Y entonces, un susurro, casi un pensamiento, casi una caricia en su oído. Coloca la pieza en el suelo, yo me encargo de lo demás. Era Haut. Tobías se arrodilló lentamente, temblando, y con manos firmes pero sudorosas, dejó la pieza azul sobre la tierra. Por un segundo, nada sucedió. 2:59 de la tarde. La multitud se impacientó. Un bebé lloró. Un reportero bajó la cámara para limpiarse el sudor. Un soldado ajustó su gorra. Y entonces el reloj marcó la hora. 3 de la tarde. Silencio. El bullicio cesó como por arte de magia. Todo quedó en pausa. Los cuerpos quietos. Las bocas cerradas. Los ojos, todos, mirando al cielo. Y arriba, solo cielo. Cielo limpio. Cielo inmenso. Un viento suave recorrió el campo. Levantó un poco el polvo, movió el cabello de Tobías, agitó las banderas, pero no hubo trueno, no hubo luz, no hubo nave. Haut no apareció. Solo ese viento y el susurro leve de la pieza azul que empezó a emitir un zumbido casi imperceptible como si se despertara. Y todos esperaban. Esperaban el milagro. 3:01 de la tarde. Nada. Ni una luz, ni un sonido. Haut no llegaba. El cielo seguía intacto, azul y cruel. Un murmullo se levantó entre la multitud. Pequeño al principio, luego más fuerte, inquietud, impaciencia, desconfianza. Las cámaras seguían grabando, los micrófonos captaban cada respiro, cada susurro. 3:05 de la tarde. Las voces se volvieron gritos. ¡Mentira! ¡Nos engañaron! ¡Es un truco barato! Díganle a ese niño que confiese. Algunos lanzaron piedras pequeñas al campo. Otros simplemente se marchaban con la cara roja de rabia y decepción. El aire se llenó de rabia y polvo. Tobías bajó la mirada. Sus ojos ardían. Y entonces lo notó. La pieza azul ya no estaba. Nadie la había tomado. No estaba enterrada. Simplemente se había desvanecido. Tobías no dijo una palabra. No gritó. No dijo nada. Solo esbozó una pequeña sonrisa que nadie notó. 3:10 de la tarde. Las gradas empezaban a vaciarse. Los periodistas apagaban sus luces. Las cámaras eran guardadas en sus maletas.
El ejército desmontaba el cerco. 3:20 de la tarde. El campo de béisbol ahora parecía un desierto. Solo Tobías seguía allí, de pie, diminuto bajo la inmensidad del cielo, perdido entre la confusión y la tristeza. Solo miraba al cielo, esperando algo, o a alguien, con una esperanza que todavía ardía. Pasaron varios días. El eco de la humillación aún vibraba en el pecho de Tobías. Pero aquella noche, cuando el mundo dormía y el cielo parecía contener la respiración, Tobías hizo lo que su corazón le pedía. Encendió la radio. Esperó. 1 segundo. 2. Nada. Pero entonces, no hubo zumbido, ni luz, ni estática. La voz de Haut llegó directo a su mente. Clara, íntima, dolorosa. Amigo, creo que esta será nuestra última conversación. Tobías apretó los puños. ¿Por qué no te apareciste? ¿Por qué no llegaste y te mostraste al mundo? Me llamaron mentiroso, loco. Me dejaste solo, Haut. Me hiciste quedar en ridículo frente a todos. Hubo un silencio, y luego con una ternura infinita, Haut respondió. Querido amigo, yo estuve allí. Llegué como lo acordamos. Me presenté y recogí la pieza azul. Esa pieza tan vital para nosotros, pero más para ti. ¿La pieza? Susurró Tobías casi sin aliento. Esa pieza azul no era mágica, pero sí era importante. Representaba algo real. Tu capacidad de creer y tu conciencia. Fue el punto de partida, el detonante que te hizo pensar que tu radio podía funcionar. Es una fuente de energía ilimitada. Tobías guardó silencio. Una calma serena comenzaba a asentarse en su interior. Que la hayas encontrado tú no fue coincidencia. Hay algo en ti que conecta con lo esencial, no con lo invisible, sino con lo profundo, con esa parte del ser humano capaz de imaginar y hacer que las cosas sucedan. ¿Pero por qué yo?, preguntó Tobías en voz baja. Porque tu mente no se detuvo ante lo imposible. Confiaste en tus ideas, en tus manos, en tu visión, y eso es lo que cambia las cosas. Eso es lo que transforma el mundo. No abriste una puerta mágica, Tobías. Abriste la posibilidad, una ruta entre lo que piensas y lo que es real. Nosotros usamos tecnología, ciencia, cálculo. Tú usaste algo igual de poderoso, una idea sostenida con fe. Eso es lo que hace única a la poderosa imaginación humana. Puede construir realidades, incluso antes de que existan. Y justo en esa dimensión es donde está mi mundo, mi planeta y muchas otras realidades y dimensiones, en donde todo existe. Ahora con la pieza azul que tú creaste, podemos regresar a nuestro planeta. Era la pieza que le hacía falta a nuestra nave para que funcionara. Las lágrimas le temblaban en los ojos, pero Tobías no lloró. Estuve presente en nuestra cita, Tobías. Me mostré y tú lo sabías, muy dentro. Pero el problema de tu especie es que piensa que todo lo valioso debe ser grande, escandaloso, ruidoso. Nuestra nave es de tamaño diminuto, del tamaño de una gota de agua. Por eso nadie nos vio, porque nadie miró de verdad. Solo buscaban un espectáculo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era un silencio lleno de significado. Tobías, la mente de un niño, de un humano, pura, libre, poderosa. Puede atravesar los límites de la realidad y tocar ese lugar en donde todo existe. Todo es real. Y todo ya está hecho. Todo lo que anhelas y deseas. Pero, sobre todo, todo lo que creas. Ya está ahí en ese lugar para que lo reclames. Lo que existe y lo que aún no existe en tu realidad. Ya está ahí. Luego, como una estrella que parpadea antes de apagarse, la voz de Haut se desvaneció.
y solo quedó el murmullo del viento entre los árboles. Tobías no dijo nada, solo miró al cielo y sonrió, porque al final él sí lo había visto. Algunos dicen que las ideas más grandes del mundo vienen del estudio, de la lógica, de la razón. Dicen que Nikola Tesla, uno de los más grandes inventores que ha pisado la Tierra, no creaba sus ideas, las recibía. Él hablaba de un plano invisible, un espacio sutil al que llamó el éter, un lugar más allá de lo físico, donde todo conocimiento, toda forma, toda energía ya existe. Solo hay que saber cómo escucharlo, escuchar el sonido, cómo sintonizarlo, cómo confiar. Tesla no solo construía máquinas, Tesla escuchaba. Se sentaba en silencio, con los ojos cerrados, y del éter, de ese misterioso plano donde todo ya existe, extraía las ideas que transformarían al mundo. Tesla decía que sus inventos no venían de él, sino a través de él, como si su mente fuera una antena capaz de captar lo que aún no se había manifestado. Y en eso, Tobías no era distinto, porque lo que conecta a los grandes genios, a los soñadores, a los niños que miran al cielo y no se conforman con lo que ven, es la misma verdad profunda. La imaginación no es solo fantasía, es el primer paso de toda realidad. La historia de Tobías nos recuerda que hay algo en nosotros, incluso en los más pequeños, que puede atravesar los límites de lo lógico, lo aceptado, lo ordinario, y tocar ese espacio donde la chispa de lo imposible espera ser traída al mundo. Y quizás, como dijo una vez Tesla, el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progreso en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Ese lugar existe. Tesla lo llamó éter. Tú puedes llamarlo como quieras. Lo importante es recordar que está ahí, esperando que alguien se atreva a escucharlo.